La pregunta de su compañero era si lo que obtenemos es el área exacta, y la respuesta, pues sí, obviamente así quedó definido, ¿verdad? Porque lo que estamos calculando es el punto de acumulación, ¿sí?, de la sucesión de sumas, de las sumas de los rectángulos. Entonces debería ser el área, ¿verdad? La estrategia que hemos estado tomando es la siguiente. Si tenemos dos curvas y entonces una región delimitada por las dos curvas desde A hasta B, entonces la estrategia consistía en dividir nuevamente este intervalo en rectángulos de aproximación y calcular la imagen de x sub y en cada una de las funciones. Imagen de x sub y, a ese sería g, y esto es f de x sub y, ¿sí? Entonces aquí empezar a formar rectángulos de aproximación al dividir esto en intervalos, ¿verdad? Siempre en intervalos todo el rango de tamaño delta x. Solo estoy repasando, ¿verdad? Sí, eso ya lo tienen en su cuaderno, no vayan a volver a escribir. Entonces calculamos el volumen de cada uno de esos rectángulos. Entonces encontramos que la altura es, vamos a ponerlo bien, la imagen de x sub y menos la imagen de x sub y también, solo que al aplicarle g por delta de x, y la idea es sumar tantos rectángulos de aproximación, ¿sí?, y dividir eso en n partes iguales y luego ver a dónde converge la sucesión de sumatorias. Entonces el punto al que convergen la sucesión de sumatorias, vamos a decir que es el área, ¿sí? Y así se va a definir el área de esa región. Y así vamos a encontrar algunas áreas que son ya conocidas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora esto se convirtió en la integral que va desde A hasta B de fx menos g de x, ¿sí?, la función resta. Pero también sucedió que en lo que estábamos analizando puede ser que una función vaya abajo y luego la otra vaya arriba, y es decir que en el intervalo en el que estamos analizando, lo que en una porción una era positiva, en otra porción sea menor, perdón, una es mayor y en la otra va a ser menor, ¿sí? Entonces aquí hablábamos de la función que va arriba menos la función que va abajo para que la altura sea positiva. Entonces cambiamos esto, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar, en vez de esto, hablamos del valor absoluto, ¿sí?, por los puntos en donde se podía intersectar. Creo que hicimos un ejemplo todavía, ¿verdad?, de eso. Hasta ahí llegamos, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo? ¿No? Vaya. ¿Ya terminaron la hoja de trabajo? La última que les di ayer, la de las áreas. ¿Ya la terminaron? Bien. Hay otra consideración que hay que hacer a la hora de calcular el área, y es, ¿qué pasa si las curvas que delimitan el área que me interesa tienen un comportamiento así, ¿sí? Entonces la región que me interesa de la que me interesa calcular el área, ahora la veríamos de esa manera, ¿sí? Ahora no puedo yo hablar de un intervalo en el eje X porque cada una de estas relaciones respecto, si X fuera la variable dependiente, entonces no sería una función. Por ejemplo, para un valor de X yo podría encontrar 1, 2 y tal vez más valores correspondientes. Entonces no podría hablar yo de una función sobre X.
Entonces lo que hacemos es cambiar. Entonces ahora dividimos, pero el intervalo en y, ¿sí? Y para cierto valor y sub i, entonces lo que hacemos es encontrar una función f y una función g tal que x sea imagen de y, ¿sí? ¿Está claro? Entonces ahora la función dependiente es y y la función independiente, perdón, la función independiente es x y la función independiente es y. Entonces existe, acá podemos decir, existe g para y sub i y también existe f para y sub i. ¿Está claro? Vamos a poner las funciones mejor arriba para que no se confundan ahí. Entonces, f y esto es la curva para g. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces ahora voy a formar el rectángulo de aproximación, pero en forma horizontal, ¿sí? Y hacemos el mismo ejercicio que en el caso anterior. Y acá hacemos intervalos de tamaño delta de y, ¿sí? Bien. Bueno, ¿de qué tamaño o qué sería el área de ese rectángulo? A ver. F de y. Acá, ¿cuánto mide este lado? La diferencia de estos dos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por delta de y. Luego sumamos todos los rectángulos que se formen. Y luego vemos a dónde converge esa sumatoria, esa sucesión de sumatorias. Y entonces aquí hablaríamos entonces de la integral desde a hasta b de f de y menos g de y, ¿sí? De y. Entonces noten que la variable ahora es el y. En el caso anterior, ¿qué decíamos? Decíamos la función que va arriba menos la función que va abajo. Va. Lo voy a poner así siempre entre comillas, ¿verdad? Porque eso es relativo. Y luego acá, en este caso vamos a decir lo siguiente: la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. ¿Está claro? Para que la diferencia sea positiva. De modo que si también se llegan a cruzar las curvas, tengo que considerar nuevamente el valor absoluto para ver en dónde cambian. Ejemplo. Ejemplo. Calcule el área definida mediante la recta. Esto, todo lo que estamos viendo es el capítulo 6. Sí. Esto es capítulo 6, sección 1 del libro. Entonces ahorita vamos a empezar con el capítulo 6. Prácticamente vamos a acabar el capítulo 6 con las aplicaciones geométricas, que son el área, cálculo de volúmenes y en diferentes métodos para calcular volúmenes. Después al final del capítulo vamos a empezar a ver aplicaciones a la física. Vamos a ver aplicaciones al trabajo, al centro de masa, y luego pues ya al final del curso vamos a ir viendo otro tipo de aplicaciones como la longitud de arco, la presión y la fuerza hidrostática, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Entonces ahorita empezamos el capítulo 6 con las aplicaciones. Bueno, ejemplo: calcule el área definida mediante la recta y igual a x menos 1 y la parábola
y cuadrado igual a 2x más 6. Muy bien. Les decía que la parte en donde va a haber ahí dificultad siempre va a ser en dibujar, ¿verdad? ¿Sí? En dibujar para tener exactamente la idea de lo que se trata. Entonces ahí hay que repasar geometría. Un buen repaso de geometría les va a ayudar. La parte de diagramar la recta, diagramar las parábolas, etc. Entonces, ¿cómo se dibujará esto? La recta creo que no hay problema. Tenemos veamos pues. En el caso de la recta, es una recta que pasa por menos 1 y que tiene pendiente 1. Es decir, el cambio en x es 1, el cambio en y es 1. Entonces, cambia en x 1 y en y cambia 1. Entonces aquí con 2 puntos ya puedo dibujar la recta. No me quedó recta, pero ahí va. Ahí vamos. Vámonos bien. Ahora vamos a diagramar la parábola. ¿Están de acuerdo que esto se puede escribir como y menos 0 al cuadrado? Se los voy a poner así para que lo recuerden. La forma estándar de la ecuación de la parábola, ¿sí? El término de y, la porción que le corresponde a y está elevada al cuadrado. Eso significa que el eje es horizontal, ¿sí? El valor de P, bueno, 4 veces P es igual a 2, P es positivo. Eso significa que abre a la derecha. ¿Dónde está el vértice? No, cuidado. Menos 3,0. Menos 3,0. Aquí está el vértice, ¿sí? Y abre hacia la derecha. Muy bien, entonces va a ser algo así. ¿Sí? ¿Está claro? Vale, entonces ahora viene la cuestión. Yo quiero encontrar el área encerrada. El área encerrada pues resulta ser esta parte que está aquí, ¿sí? Si empiezo a considerar los rectángulos de aproximación y los trato de hacer en forma vertical, entonces aquí tal vez no habría tanta dificultad, ¿verdad? En esta porción, ¿sí? Porque pues puedo identificar qué valor va arriba y qué valor va abajo a través de la parábola y de la recta. El problema es qué pasa con los rectángulos que se formen aquí, porque resulta que la parte de arriba y la parte de abajo, gracias Diego, las dos corresponden a la misma curva, y entonces la misma función sería para calcular las dos cosas, y eso no puede ser porque entonces no es función, ¿sí? Porque a este valor no le puedo asignar dos valores diferentes, entonces no lo puedo hacer de esta manera, entonces voy a considerarlo de esta otra forma. Entonces ahora el intervalo lo voy a hacer de forma vertical, sobre el eje Y. Entonces aquí, veámoslo de esa manera, para cierto Y sub I, entonces voy a encontrar aquí la imagen de Y sub I en cada uno de ellos, despejando X en términos de Y, ¿sí? Entonces aquí para Y sub I va a haber un valor en X sobre la recta y un valor en X sobre la parábola. ¿Está claro? Y aquí se va a formar entonces el rectángulo de aproximación, ¿sí? ¿Está claro eso? Vale, entonces lo primero que habría que hacer aquí es en cada una de las curvas despejar X. ¿Cómo quedaría el despejar X aquí? Y más 1. Y en la otra curva, ¿cómo quedaría? Eso sería 1 medio de Y cuadrado menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo mismo que Y cuadrado menos 6 partido 2. ¿Dudas? Entonces, mediante estas expresiones yo puedo calcular el valor que le corresponde a Y sobre la recta y el valor que le corresponde a Y sub I sobre la parábola. ¿Está claro?
Bien, entonces, el área de eso, ¿qué quedaría? La integral, muy bien, vamos de una vez. ¿De dónde a dónde? Hay que buscar los puntos. A saber, va, eso no está dado, porque tengo que integrar desde este punto, ¿sí?, hasta este otro punto, ¿sí? Aquí estaría B y aquí estaría A. Entonces hace falta determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Todavía no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los interceptos, ¿sí?, para saber de qué valor a qué valor vamos a integrar. ¿Cómo encuentro los interceptos? Pues estos valores son donde la parábola y la recta coinciden. No, ya como pasamos 6 a restar y 2 a dividir, al dividir el 2 divide también al 3, al 6, perdón, ¿sí? Entonces es 6 medios. ¿Sí está claro? Vaya. Entonces los interceptos. ¿Qué son los interceptos? Son los puntos en donde estas dos, tanto la parábola como la recta coinciden. Prácticamente es resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y como está despejado X, lo vamos a hacer mediante el método de la igualación, ¿sí? Entonces, igualamos. Y más 1 tiene que ser igual a 1 medio de y cuadrado menos 3. ¿Está claro? El método de igualación para resolver este sistema de ecuaciones. Eso es, otra vez, geometría analítica, semestre pasado, ¿sí? Mate 1, ahí lo vimos. Para no tener la fracción, voy a multiplicar por 2 los dos lados de la igualdad y de una vez voy a ordenar. Al multiplicar por 2, aquí tendría y cuadrado menos 2 por y. Aquí tendría yo 1 por 2 son 2, y menos 3 por 2 son menos 6. Y este pasaría a restar, menos 6 menos 2, menos 8 igual a 0. ¿Sí? Para trabajar solo con enteros. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Es y, la variable es y. Buscamos dos números que multiplicados den 8 y restados den 2. 4 y 2. Entonces, de aquí encontramos que los interceptos están ¿en dónde? Cuando y vale 4 o cuando y vale menos 2. Ah, entonces, ¿de dónde a dónde va a ir la integral? De menos 2 hasta 4. ¿Sí? No estaba tan malo el dibujo, ¿verdad? Desde menos 2 hasta 4. ¿Dudas? ¿No? Entonces, ahora sí, vamos a la integral. Aquí está la integral. Dícteme, pues, ahora sí, ¿cómo quedaría la integral? Para el cálculo del área. Desde menos 2 a 4, muy bien. La función que va a la derecha, ¿sí? La que va a la derecha es la recta, ¿verdad? ¿Y cómo calculo la imagen de y sub i en la recta? Y más 1. Muy bien. Y más 1 menos 1 medio de y cuadrado menos 3 por dy. ¿Está claro? Bueno, y ahora ya solo es de resolver la integral. Hagámoslo. Eso es, antes de resolverla, hagamos acá un poco de álgebra para simplificar esta expresión. Y esto quedaría menos 1 medio de y cuadrado más y 1 menos menos 3 son 4, ¿verdad? Como este menos y este menos, entonces sería 4, 1 más 3 son 4 por dy. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, primero hay que encontrar la primitiva. ¿Quién es la primitiva de menos 1 medio de y cuadrado?
menos 1/6 de y al cubo. Muy bien. ¿Quién es la primitiva de y? ¿Y quién es la primitiva de 4? 4 por y. Muy bien. Y vamos a evaluarlo de menos 2 hasta 4. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir 4 en y, luego sustituir menos 2 en y restar las dos imágenes. Eso sería menos 1/6 de 4 al cubo más 1/2 de 4 al cuadrado más 4 por 4. Bien, ahí está ya sustituido. En vez de y escribimos 4. Ahora hacemos lo mismo. En vez de y ponemos menos 2. Menos 1/6 de menos 2 al cubo más 1/2 de menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. ¿Y qué hacemos ahora? Restamos las dos imágenes, ¿sí? Y ahora solo operamos aritméticamente. Esto va a ser, terminémoslo. 4 al cubo, ¿cuánto es 4 al cubo? 64. 64 tiene mitad que es 32, 6 tiene mitad que es 3, 32 tercios. 4 al cuadrado son 16, por 1/2 son 8. 4 por 4 son 16. ¿Sí? Vale. Menos 1/2 al cubo, ¿cuánto es? Menos 8, porque ese signo es menos. Por menos 1/6, esos son 8/6, que serían 4 tercios. Más 2 al cuadrado es 4 por 1/2 es 2. Y 4 por menos 2, menos 8. ¿Sí? Y ahora simplificando esto serían menos 32 tercios menos 4 tercios son menos 36. Menos 36 tercios. Luego, 8 más 16 son 24. Si a 24 le resto 2, quedan 22. Y si le sumo 8 son 30. 36 tercios, eso es menos 12. Y menos 12 más 30 son 18 unidades cuadradas. Bien. Unidades cuadradas porque estoy midiendo área. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Entonces noten que, repasando lo que hicimos, primero, no pudimos resolverlo respecto de x. ¿Qué hacemos entonces? En vez de hacer y en términos de x, hacemos x en términos de y. ¿Sí? Hablamos con las funciones para y. Entonces, para y sub i encontramos el valor correspondiente sobre la recta y el valor correspondiente sobre la parábola para encontrar el largo de ese rectángulo. La longitud o el ancho de cada rectángulo pues va a ser siempre el delta de y en el que dividamos todo el intervalo. Luego, aquí no estaba especificado claramente de dónde a dónde iba a ser la integral. ¿Sí? Lo que hicimos fue calcular los interceptos de las dos curvas. Eso es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es encontrar los valores de y donde es la intersección. Como estoy trabajando respecto de la variable y, entonces resuelvo para y. ¿Está claro? Cuando esté trabajando para x, entonces hubiera resuelto este sistema de ecuaciones para x. Aunque aquí, sabiendo ya los valores de y, al sustituir acá los valores de y, encuentro los valores de x. ¿Sí? Pero cuidado, usamos los valores para y. ¿Está claro? Porque la variable respecto de la que vamos a integrar es y. Y si estamos integrando respecto de x, entonces usamos los valores
de la variable X. ¿Está claro eso? ¿Sí? Es igual que en la regla de sustitución, ¿se acuerdan? En la regla de sustitución, si la variable cambiaba, usábamos los valores para la nueva variable. Acá, si la variable respecto de la que voy a integrar es Y, uso los extremos de Y. Si fuera X, entonces usaría los extremos para X, pero eso sería diferente. ¿Sí? Ya que tenemos los extremos de integración, siempre es la función que queda a la derecha, que en este caso en cada uno va a ser la recta siempre, y la función que queda a la izquierda, que siempre va a ser la parábola. De acuerdo al libro que me estaban preguntando, entonces ahora vamos a ir a la sección 6.2, y la siguiente aplicación que vamos a ver, ya que lo puse así aquí, esto era cálculo de áreas. Ahora vamos a ver cálculo de volúmenes. El cálculo de volúmenes. En el libro eso es sección 6.1. Bueno, ahí está para dividir el final del ejemplo de lo nuevo. Bueno, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer ahorita? ¿Sí? La idea es, lo vamos a hacer primero una idea general y luego ya lo vamos a hacer para el caso de los volúmenes de revolución. El caso general es el siguiente. Pensemos que tenemos nosotros cierto sólido, ¿sí?, que tiene alguna forma, ¿sí?, como un pan de rodaja, ¿va? Vamos, dibujémoslo así, dibujémoslo como un pan de rodaja, pues. Va, ahí está, pues. Un pan de rodaja, ¿sí? Y quiero calcular el volumen de todo ese pan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una estrategia similar a lo que hicimos en el cálculo de áreas. Vamos a hacer rodajas, ¿sí?, del pan. Entonces, si hacemos una rodaja del pan, entonces más o menos nos va a quedar así, ¿sí? Y entonces la idea sería calcularle el volumen a esa rodaja y luego sumar todas las rodajas. ¿Está claro? Esa es la idea del problema, ¿sí? En el área que hicimos, separar el área en rectángulos y luego sumar las áreas de los rectángulos. Aquí vamos a dividir eso en rodajas, ¿sí?, o rebanadas, y luego vamos a calcular el volumen de cada rebanada y luego vamos a sumar todos los volúmenes. Por supuesto, las rebanadas deberían de ser de forma que sea posible calcular el volumen, si no, por gusto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con los volúmenes de revolución. Y después vamos a ver otro tipo de volúmenes también, ¿sí? Los volúmenes de revolución se dan de la siguiente manera. Parten de una función y de la curva que representa la gráfica de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer girar respecto de un eje la curva, ¿sí? Entonces yo se los digo de esta forma. Piensen ustedes que bueno, se los voy a poner así, aunque eso va a ser para más adelante, pero esa es la idea central. ¿Han visto cuando juegan cuerda? Cuando juegan cuerda y le dan muy rápido, es tan rápido que la capacidad que tiene nuestro ojo de distinguir lo que está pasando, pues lo confunde, ¿verdad? Entonces pareciera como que empieza a quedar envuelto en una silueta la persona que está saltando la cuerda, ¿sí? Y entre más rápido salte la cuerda, pareciera como que finalmente es como que una cobertura con lo que está alrededor de la persona. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Va. No va a ser la cuerda la que va a girar, ¿sí? Eso va para más adelante. Y entonces se forma una cobertura. Ahorita lo que va a girar va a ser la región que está acá encerrada.
Entonces aquí se forma una región, ¿sí? Y entonces esa región la vamos a hacer girar. Otro ejemplo que puede ayudarnos para entender la idea de esto es cuando ustedes ven girar la rueda de un carro. La labor del aro, pues normalmente trae espacios, ¿verdad? Vacíos. Y los que les gusta chilerear ahí buscan aros que se vean adentro toda la estructura de los frenos, los discos, y hasta pintan de colores todo lo que va adentro, pero cuando empieza a girar el aro, por ir muy rápido, el ojo ya no es capaz de visualizar la labor del aro. Solo se ve un lisco, ¿sí? Solo se ve como que fue una superficie llena, ¿está claro? Bueno, entonces, a partir de esas dos ilustraciones, la idea sería hacer lo mismo acá. Empezar a girar como que fuera una lámina, y la empiezo a girar, ¿sí? ¿Está claro? Si girara muy rápido, entonces va a describir un sólido, ¿está claro? Entonces, de ese sólido es del que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, se va a formar, vamos a ver, aquí, más o menos por acá, ahí está. Muy bien, ahí está. Como un trocito, ¿sí? Un poco de imaginación para poderlo entender. ¿Está claro? Es un trozo, lo que se forma ahí, es un sólido. Y tomaría esa forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos calcular el volumen de ese sólido que se formó? ¿Cuál va a ser la estrategia? Pues la estrategia va a ser como en las rodajas de pan, ¿verdad? Empezar a hacer rebanadas del sólido. ¿Cómo vamos a hacer las rebanadas? Entonces, esto va a ir desde cierto valor A hasta cierto valor B. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Dividir el intervalo en n intervalos, ¿sí? Consideremos entonces cierto valor x sub i por acá. Para ese valor x sub i, ¿sí? Pues yo conozco la imagen en la función. F de x sub i. Es como que tomara un cuchillo muy filoso, ¿verdad? Y cabal hago aquí un corte, ¿sí? Y delta de x unidades después hago un segundo corte. ¿Está claro? ¿Cómo va a quedar el corte que voy a hacer? ¿Qué forma va a tener? Una rebanada, ¿sí? Vamos a hacer más o menos acá. Pues es un cilindro. ¿Está claro? Es un cilindro, ¿sí? Entonces, cortamos acá y cortamos aquí. Entonces, lo sacamos. Entonces, el corte obviamente no va a ser un cilindro, porque va a tener, en las orillas va a ser curvo, ¿sí? Pero entonces vamos a aproximarlo por un cilindro. Entonces, saquemos esa figura de ahí, ¿sí? Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Algo así, ¿sí? Vamos a ver si nos queda bien. Bueno, eso que es un sólido, ¿verdad? Como un plato, ¿sí? Como un plato. Pero tiene la forma de un cilindro, ¿sí? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Bien, es el área de una de sus caras. ¿Y de qué depende el área? Pues solo depende del radio. ¿Qué es la imagen de la función? Muy bien. Imagen de la función. Y depende de la altura. ¿Está claro?
En general, ¿cuál sería el volumen cuál es el volumen? ¿Es área por altura? Área es, ¿cuánto vale el área? Pi por R cuadrado por la altura, pi por R cuadrado por H. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a este caso. Identifiquemos cuánto vale el radio de este disco. ¿Qué es el radio? El radio, vean, X sub es aquí, pero el radio está dado por esta distancia. ¿Sí? El radio está dado por f de X sub y. ¿Y la altura? La altura va a ser cada cuánto hago las rebanadas, ¿sí? Y a eso le estamos llamando delta X. Entonces, si se dan cuenta, solo depende del radio para poder calcular el volumen de ese disco, ¿sí? Solo depende del radio, es todo lo que necesito saber, el radio. Si quieren, voy a ponerlo para enfatizar. Aquí solo necesito saber cuánto vale el radio. ¿Y qué va a hacer el radio? En este caso es f de X sub y, ¿sí? Que es esta parte de acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ayúdenme a calcular entonces el volumen de esa rebanada. Le voy a llamar B sub i. ¿Qué sería? Pi por el radio. ¿Qué es el radio? F de X sub i al cuadrado por delta de X. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y ahora pensemos que voy a hacer rebanadas desde A hasta B, ¿sí? Y todas las rebanadas van a quedar en forma de discos cilíndricos. Entonces, el volumen, ¿qué podría hacer con el volumen total? ¿Cómo sería el volumen total? O más bien dicho, la aproximación del volumen sería la sumatoria de pi por f de X sub i al cuadrado por delta de X, ¿sí? De 1 hasta n, ¿sí? Ahora, entre más pequeños son las rebanadas, más cercano va a ser. Entre más pequeño es el delta de X, perdón, cada rebanada va a ser más cercana a la forma que sería una rebanada real del sólido, ¿sí? De modo que si hacemos que n sea muy grande, entonces estaríamos aproximando esta suma de volúmenes al volumen del sólido. Y esto en nuestro lenguaje, ¿qué sería? La integral desde A hasta B, porque de A a B estoy haciendo los cortes de pi por f de X al cuadrado por delta de X. ¿Sí? Y esa sería la forma general de ver el sólido de revolución. Entonces, aquí la parte que interesa saber es que ¿qué mide este f de X? ¿Qué medía este f de X? El radio, muy bien, el radio. Lo que interesa saber, encontrar, es el radio que tiene cada uno de los cortes, ¿sí? El radio que va a tener cada corte. Ejemplo, hagamos un ejemplo. ¿Alguna duda de eso? No es difícil, ¿sí? No es difícil entenderlo. Solo es de rebanar el sólido. Es como ir a cortar un pan de rodaja, ¿sí? Es como ir a rodajar el pan después que sale del molde, entonces rodajarlo. Cada rodaja va a tener una forma muy parecida, ¿sí? Solo que unas más grandes que otras más pequeñas. En este caso, empezamos con volúmenes de sólidos de revolución. De revoluciones puse aquí, ¿va? Es de sólidos, agreguen ahí por favor, ¿sí? Volúmenes de sólidos de revolución, ¿sí? Ese es el nombre realmente que reciben.
Entonces, al hacer girar el área que está aquí en azul, se forma un sólido. Lo que hacemos es rebanar el sólido y cada rebanada va a tener la forma de un plato cilíndrico, ¿sí? El radio del plato va a estar dado en este ejemplo por la imagen de X sub Y, ¿sí? Y la altura estaría dada por el tamaño de los intervalos. ¿Cada cuánto hago el corte? Calculo el volumen de ese plato cilíndrico y luego aproximo el volumen como la suma de todos los volúmenes de todos esos discos, ¿sí? Entonces, estos son llamados discos, así les vamos a llamar. Entonces, este método es llamado el método de los discos para cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Ejemplo. Ingeniero, esto serviría, por ejemplo, en el caso que podamos describir la forma exterior de un recipiente con una función. Exacto. Sí, Sí, la idea es esa, que el contorno esté dado por una función conocida o aproximamos el contorno por una función conocida, ¿sí? Veamos, por ejemplo, si fuera el caso de un árbol, ¿verdad? Bueno, ¿qué forma podría tener el contorno del árbol, ¿verdad? Entonces, si el contorno del árbol la puedo aproximar por una función, ¿sí? Entonces ya tendría una manera de calcular aproximadamente el volumen de. Ejemplo. Determine ahí están las instrucciones. La mayoría de las instrucciones van a ser similares a esta, ¿sí? ¿Qué es lo que debo reconocer dentro de las instrucciones? La curva, ¿sí? Y respecto a qué eje voy a hacer girar. Y los extremos, ¿verdad? Que también son importantes para la hora de integrar. Pero necesito identificar cuál es la curva y respecto de qué eje va a girar, ¿sí? Dice, determine el volumen del sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual a x cuadrado respecto del eje x, desde 0 hasta 1. ¿Qué significa eso? Dibujemos primero la curva. Y igual a raíz cuadrada de x, pues se acostumbra a utilizar solo la parte positiva, ¿sí?, de la parábola para que sea función. Dice que va a ir desde 0 hasta 1. Bueno, yo sé que aquí también la imagen es 1, ¿sí? Entonces, esta es la región debajo de la curva. ¿Está claro? Ya en el tema anterior, pues se trataba de encontrar el área de esa región. Pues eso ya pasó. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer girar la región, ¿sí?, respecto del eje X. Tiene que haber un eje de rotación. Tiene que haber un eje respecto del cual lo vamos a girar. El eje puede ser cualquier recta, no necesariamente un eje coordenado. Puede ser cualquier recta. Y al hacer girar eso muy rápido, entonces se va a formar acá un sólido, ¿sí?, como eso que está ahí. ¿Está claro? ¿Sí? Se va a formar un sólido, ¿sí? Es como que fuera una
una cosita así, así sólida por dentro. Bueno, ¿alguna duda con eso? Los dibujos me van a tener que tener mucha imaginación para cacharlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es dividir todo el intervalo en subintervalos. Por ejemplo, para el subintervalo de x sub i, entonces aquí voy a encontrar la imagen de x sub i, ¿sí? Y justamente ahí hago un primer corte, ¿sí? Y entonces considero el cilindro o el discos que se forma en esa posición. ¿Está claro? ¿Qué es lo que necesito calcular? Lo que necesito es el radio, ¿sí? El radio de ese cilindro. ¿Cuánto vale el radio? Si aquí está x sub i, el radio sería la raíz cuadrada de x sub i, ¿sí? ¿Está claro eso? Si esto es en x sub i, este punto que está acá, la distancia hasta acá sería la raíz cuadrada de x sub i. Y eso me dice el radio. Entonces ya tengo el radio. ¿Y de qué grosor van a ser cada uno de estos? Delta de x, ¿sí? Y entonces ya voy a la regla. ¿Qué dice la regla? El volumen va a ser la integral desde A hasta B. Bien, ¿de dónde a dónde vamos a integrar acá? Muy bien, 0 a 1. ¿De qué? De pi por x. Pi. La función. ¿Qué va a ser la función? ¿Qué es el radio? Raíz cuadrada de x. ¿Sí? A al cuadrado por dx. ¿Está claro? Eso va a ser integral de 0 hasta 1. Pi es constante. Puedo colocarlo fuera del integral. Raíz cuadrada de x al cuadrado. Se cancela la raíz y queda solamente x por dx. Muy bien. Integremos pues. ¿Quién es la primitiva de x? Entonces quedaría un medio. Voy a colocar el medio hasta afuera de x cuadrado, evaluado de 0 hasta 1. ¿Sí? Está claro que al evaluar x al cuadrado en 1, eso es 1. Y al evaluar x al cuadrado en 0, es 0. Y 1 menos 0 es 1. Entonces esto va a ser un medio de pi. ¿Está claro? Vean lo importante que es acá poder encontrar la relación que hay entre las curvas para poder identificar el radio, y el radio va a determinar acá, ¿sí?, para cada volumen de las rebanadas, y luego integramos desde A hasta B, en este caso de 0 a 1, para encontrar el volumen total. Ejemplo 2. Demostrar que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi por R al cubo. Ahora, esto es volumen. El volumen se mide en unidades cúbicas. ¿Sí? Solo para hacer énfasis, ¿verdad? Va. Demostrar que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi por R al cubo. Ya esto ya lo habíamos utilizado en algún ejemplo anterior. Yo les pregunté a ustedes y alguno de ustedes me respondió que el volumen era 4/3 de pi por R al cubo de la esfera. Pero ahora vamos a demostrar que eso es así. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Para demostrarlo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Primero, voy a identificar una curva que al girar la región bajo esa curva genere una esfera. ¿Sí? En ese caso lo que tendría que hacer es
El semicírculo. ¿Sí? El semicírculo de radio R. ¿Sí? Con un semicírculo de radio R, si considero la región que queda aquí encerrada, ¿sí?, y hago girar el semicírculo, ¿qué voy a obtener? Al hacer girar el semicírculo alrededor del eje X, entonces aquí se va a producir la esfera. ¿Está claro? Al hacer girar el semicírculo, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia para calcular el volumen? Bueno, sí, hay que saber el radio, pero la estrategia que hacemos, ¿cuál es? La estrategia es rebanarlo, ¿sí? Hacer rebanadas, cortarlo en rebanadas. Entonces voy a tomar todo el intervalo y voy a considerar una rebanada, justo en X sub I, ¿sí? Y aquí voy a hacer la primera rebanada. Y entonces piensen ustedes que vamos a rebanar toda la esfera. ¿Está claro? Ahora sí, como dijo su compañero, el siguiente paso es encontrar cuánto vale el radio, ¿sí? Pero el radio sería el punto que le corresponde a X sub I sobre la esfera. ¿Cómo calculamos ese valor? A ver, ¿cuánto vale ese valor? A ver, vamos. O sea, lo que necesito calcular es, creo que dibujé muy pegado para verlo más claro. Vamos a ponerlo un poco más lejano para que sea más claro. Aquí está la esfera, ¿sí? Ya borré los ejes. Ahí está. Y aquí está la región que hizo girar. No, esa no, de aquí abajo no, solo es de arriba. Muy bien. Voy a hacerlo un poquito más para acá. Así se ve más claro. Aquí, X sub I. Acá. Y aquí hacemos la rebanada. ¿Sí? Le voy a llamar a este punto, por el momento le voy a llamar Y sub I. ¿Sí? Solo para poderlo encontrar. Entonces, ahí se forma lo siguiente. Aquí se forma un triángulo. Si ven, ahí se forma un triángulo rectángulo. ¿Está claro? ¿Cuánto mide la hipotenusa? No, la hipotenusa. R. Este cateto mide X sub I. Y este cateto mide Y sub I. ¿Y qué es ese cateto? Pues ese cateto es el radio que ando buscando, ¿sí? Entonces esto sería Pitágoras, muy bien. X sub I al cuadrado más Y sub I al cuadrado es igual a R cuadrado, ¿sí? ¿Qué ando buscando? El radio. ¿Quién da el radio? Y sub I. Entonces despejemos Y sub I de aquí, ¿sí? ¿Qué sería Y sub I? La raíz de R cuadrado menos X cuadrado. ¿Está claro? Y eso sería el radio de esa rebanada, ¿sí? O sea, la función, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya que tenemos el radio, entonces ahora ya lo podemos sustituir aquí, ¿sí? Ya podemos sustituirlo acá. ¿Cómo quedaría al sustituirlo en la integral? ¿De dónde sería la integral? De menos R hasta R. ¿Sí? ¿De quién? De pi. Luego, la función de X, pero en este caso es el radio. ¿Cómo se mide el radio? R cuadrado menos X cuadrado quitando una vez Menos X sub I. Y todo esto, raíz cuadrada, y esto al cuadrado, ¿sí?
Porque aquí debe ir la medida del radio, y el radio está dado por esto. Menos x cuadrado. Gracias. Vámonos bien. Entonces sería raíz de r cuadrado menos x cuadrado, todo esto al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Está claro? Se va la raíz, ¿verdad? Se anula la raíz. Ya puedo borrar esto porque ya lo sustituí. Integral de menos r a r, pi es constante. Se anula la raíz. R cuadrado menos x cuadrado por dx. ¿Sí? Bueno. Si se dan cuenta, la integral va de menos r hasta r. Entonces este es candidato a aplicar simetría. ¿Sí? Entonces veo si lo que estoy integrando es una función simétrica par o simétrica impar. ¿Qué tengo que hacer? Tomarla y en vez de poner x, poner menos x. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos que había que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en vez de x pongo menos x? Al elevarla al cuadrado vuelve a quedar x. ¿Sí? Entonces noten que esa función es simétrica par. ¿Está claro? Entonces como la función es simétrica par, ¿esto qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando es par? No, eso es cuando es impar. El doble de la integral, pero ahora en vez de ser de menos r a r va a ser, a ver, ¿cómo es? De 0 a r. ¿Sí? Por la simetría. Ahora, veámoslo de forma intuitiva. La esfera es una figura simétrica. Entonces es lo mismo calcular el volumen de la mitad de la esfera, ¿sí? De 0 a r, y luego multiplicarla por 2. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, integremos pues. ¿Quién es la primitiva de r cuadrado? No me vayan a decir que es un tercio de r al cubo. ¿Quién es la primitiva de r cuadrado? R cuadrado por x. Muy bien. ¿Qué es r? Una constante. R cuadrado sería el cuadrado de la constante. Y la integral de una constante es la constante por la variable. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quién es la primitiva de menos x cuadrado? Ahora sí. Un tercio de x cubo. Y esto va valuado del 0 hasta r. ¿Sí? Muy bien. Eso sería 2 por pi. Donde diga x pongo r. Luego donde diga x pongo 0. Pero ¿qué pasa cuando pongo 0 aquí? Todo se vuelve 0. Se cancela para 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a quedar? R cuadrado por r menos un tercio de r al cubo. ¿Sí? La otra parte se vuelve 0. Si quieren lo voy a poner aquí para enfatizar. Menos 0. ¿Sí? El 2pi multiplica todo, ¿verdad? Aquí queda r cuadrado por r es r cubo. Menos un tercio de r cubo. 2 tercios de r cubo. Y eso es 4 tercios de pi por r cubo. Queda entonces demostrado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahora ya saben de dónde viene el 4 tercios de pi por r cubo. Todo lo que usamos fue conocido. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí? Para determinar el radio de cada rebanada. ¿Sí? El radio de cada rebanada. Y de ahí lo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿Dudas?
lo que hice fue colocar el centro de la esfera en el origen del sistema de ecuaciones, en el sistema de coordenadas, ¿sí? Y agarré el semicírculo. Si el radio de la esfera es R, del centro para acá debe haber R unidades y de aquí para acá tienen que haber R unidades. Entonces en el sistema de coordenadas eso debía haber quedado en menos R y esto tendría que haber quedado en R, ¿sí? Las rebanadas las voy a hacer a lo largo de todo el intervalo. Entonces voy a hacer rebanada, el intervalo general lo voy a dividir desde menos R hasta R. Por eso la integral va de menos R a R. Porque la función, no, cambio de variable no hice. Lo que hice fue cambiar los extremos de integración aplicando la simetría de la función. Como es una función simétrica par, entonces si buscas entre las propiedades, propiedad número 7 de las propiedades que dimos la semana pasada, entonces las funciones que son simétrica par satisfacen que cuando va de menos R a R, yo puedo escribir dos veces la integral, pero en vez de hacer de menos R a R, solamente de 0 a R, ¿sí? Entonces hay que buscar ahí, propiedad número 7, creo que fue. 7 fue, ¿va? Las propiedades, si no estoy mal. Propiedad número 7. Ahí está la simetría de las funciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Ejemplo número 3. Hallar el volumen del sólido generado al girar la región limitada por y igual a x al cubo y igual a 8 y x igual a 0. Esto es respecto al eje Y. Muy bien. Repito, las instrucciones van a ser muy parecidas, ¿sí? Siempre va a estar dada una región, las curvas que limitan esa región y luego el eje sobre el cual voy a hacer girar la región para formar el sólido de revolución, ¿sí? La región está limitada por estas tres curvas y gira respecto del eje Y. Eso es lo que tenemos que identificar, ¿sí? Dibujemos la región. Primero, la curva Y igual a x cubo. Ya habíamos platicado eso en alguna de las clases anteriores. La curva tiene ese comportamiento, ¿sí? Vaya. Luego, Y igual a 8, ¿qué representa esa curva? Una línea horizontal, muy bien. Que pasa por 8. Hasta que está acá, ¿sí? Está claro que este punto que está aquí coincide aquí con x igual a 2. ¿Sí? Porque 2 elevado al cubo es 8. Y luego la otra es x igual a 0. ¿Qué es x igual a 0? Es la vertical, ¿sí? Justamente esta que está acá. Entonces aquí voy a engrosar esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la región que se formó? La región que se forma sería esta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer girar la región respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, al hacer girar la región respecto del eje Y, entonces se va a formar aquí un sólido de esa forma. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí logran visualizarlo, verdad? Giramos acá, entonces se forma un sólido con esa forma. No, porque solo es la región que está encerrada entre esto, solo lo que está azul. ¿Sí?
Solo lo que está en azul, porque solo esa región quedó encerrada entre las curvas. Lo primero me sirvió para dibujar la función, la curva de y(x cubo, pero lo único que gira es esta región, ¿sí? Lo que está encerrado. ¿Está claro? Entonces se formó ese sólido. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Rodajarlo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si lo rodajamos así? Como lo hemos rodajado en las otras. Si lo rodajamos así, entonces espero que la imaginación les pueda ayudar. Se dan cuenta que les van a quedar figuras que tienen forma de suela, de zapato. Si cortan así, ¿sí? Si ustedes agarran ese sólido y empiezan a cortarlo en esa forma, las formas les van a quedar así. Y esa figura no es conocida para calcular el volumen. ¿Está claro? Entonces, no hacemos los cortes sobre el eje X, sino que ahora los cortes los vamos a hacer sobre el eje Y. ¿Sí? Para cierto valor Y sub I, entonces hago aquí un corte y luego aproximo por un cilindro acá, un disco. ¿Está claro? Y ahí sí van a ser discos. ¿Y qué necesito saber? Lo único que necesito saber es el radio. ¿Cuánto vale el radio? Entonces, el radio estaría dado por el X sub I. ¿Sí? Sabiendo Y sub I, el radio estaría dado por X sub I. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Despejar de aquí, ¿va? ¿Está claro? Entonces, ¿el radio qué sería? Al despejar X sub I, ¿qué quedaría? Raíz cúbica de Y. Raíz cúbica de Y sub I. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y la variable ahora no va a ser X, sino ¿quién va a variar ahora? La variable que va a variar es Y. Entonces, similar a lo que hicimos con las áreas, solo que ahora con los volúmenes. En vez de usar la variable X, ahora usamos la variable Y. ¿Cómo? Y es igual a X al cubo. Al despejar X es raíz cúbica de Y. ¿Sí? ¿Está claro? Sustituyamos pues. ¿Qué sería el volumen? A ver, ¿qué sería? Integral de dónde a dónde. Ahora sería de 0 a 8. Porque los cortes ahora son respecto del eje Y. ¿Sí? De 0 a 8. Cambia dependiendo de cómo estamos usando la variable. ¿Se acuerdan? Igual que en el primer ejemplo que hice hoy, pero para el área. Como hacía los cortes, los rectángulos horizontales, entonces quien variaba era Y. En este caso, como los cortes son sobre el eje Y, quien varía sería Y. ¿Qué sigue? Pi. El radio que está dado por raíz cúbica de Y al cuadrado, muy bien. ¿Qué más? Por dy. Dy porque la variable ahora es Y. ¿Sí? Porque ahora estoy haciendo sobre el eje Y. Y ahora ya solo es de operar. ¿Está claro? Cuidado entonces. ¿De dónde a dónde van a integrar? No es de 0 a 2. Es de 0 a 8. Este 2 que puse aquí fue para fue un distractor, ¿va? ¿Sí? Un distractor. Es de 0 a 8. ¿Sí? De 0 a 8. El radio está dado por el valor de X. Entonces tengo que despejar X de acá. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí evaluemos. Pi es constante. La integral de 0 a 8. Para que sea más fácil, esto se puede escribir como Y elevado a la 2/3. ¿Sí? Aplicamos la regla de la potencia. Y es la primitiva de Y elevado a la 2/3. 1 partido 2/3 más 1. 2/3 más 1 es 5/3. Y 1 partido 5/3 es 3/5 de Y elevado a la 5/3, valuado de 0 hasta 8. ¿Sí? El 3/5 pues es factor común. De una vez lo voy a factorizar.
con pi. Entonces ahora evalúo el y a la 5 tercios en 8 y en 0. Eso va a ser 8 elevado a la 5 tercios menos 0 elevado a la 5 tercios. El 3/5 lo factoricé de una vez, ¿sí? Está claro que evaluado en 0 va a ser 0. Y 8 elevado a la 5 tercios. Podemos primero extraer raíz cúbica de 8 es 2. Y 2 a la quinta es 32. Y 32 por 3. ¿Qué lo voy a dejar ahí escrito? 96 quintos de pi unidades cúbicas. Ese sería el volumen de ese sólido de revolución. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Muy bien. Copien, pues terminen de copiarlo. En este tema, las integrales van a ser muy fáciles, ¿sí? La parte difícil es escribir la integral. Dado los datos, plantear la integral. Esa va a ser la parte que les va a tomar más tiempo de practicar. Entonces les vamos a dejar, por supuesto, bastantes ejercicios para que ustedes lo practiquen. Van a tener que seguir diagramando curvas, identificando la región que queremos hacer girar. Giramos el eje, buscamos el volumen y, si es el caso de esta técnica, dividir esto en discos y para cada disco encontrar cuánto vale el radio, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase es hoja de trabajo, ¿verdad? Pero vamos a incluirles de una vez algunos ejercicios para que empiecen a verlos. Entonces me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Pero eso lo vamos a profundizar mejor la otra semana. Pero adelantándonos un poco. ¿Sí? Ahora vamos a considerar que hay una curva y otra curva, y la región encerrada entre las dos curvas. ¿Sí? Y la vamos a hacer girar respecto de cualquier otro eje. Respecto de X, perdón, ¿sí? Después vamos a hacer otros ejes. ¿Está claro? Entonces ahora ya no está pegada al eje, ¿sí? Ahora está separado del eje. Entonces va a hacer girar. ¿Qué va a pasar? Veamos a ver cómo nos queda aquí. Ahí estaríamos calculando, digamos, el volumen de la pared del contenedor, por así decirlo. Exacto. Exacto. Solo vamos a ver. Si está para abajo, la otra tiene que ir para arriba. Vamos a ver, que no me quede tan feo. Y algo así. El dibujo del que hay que tener cuidado. Bueno, ahí está. Ah, los ejes, yo pensé que los viste.
Algo así. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que es como que fue una manguera, solo que la manguera no es regular, ¿va? Sino que son las paredes de una manguera. ¿Sí? Son las paredes de la manguera, pero es una manguera de paredes gruesas. Entonces lo que queremos calcular es el volumen de esas paredes. ¿Está claro? Si no estoy mal, el día de la lección inaugural, el doctor Sube les mencionó a ustedes un poco de aplicaciones a la biología, ¿verdad? Y hablaba de cómo calcular el grosor de las venas. Él hablaba de las venas. Entonces piensen en algo así, ¿sí? Habló de los árboles también. Entonces, esto iría desde cierto valor A hasta B. Vamos a dividir el intervalo en n intervalos y consideremos para un valor x sub i, ¿sí? Entonces aquí encontramos, ¿qué vamos a encontrar acá? La imagen de x sub i en G y la imagen de x sub i por F. ¿Está claro? Luego, la estrategia va a ser la misma, rebanarlo, ¿sí? Es como que me agarraran una manguera, ¿va? Y empiezan a rebanarlo. Va, una papaya, pues, ¿sí? Han partido una papaya. La papaya tiene una forma no regular y por dentro, pues, es hueca. Entonces, cuando uno parte la papaya, entonces las rebanadas de papaya tienen un hoyo en medio, ¿sí? Entonces, piensen que eso es una papaya, pues, y entonces, al partir la papaya, aquí se forman rodajas de papaya. ¿Está claro? Eso es una rodaja de papaya. Saquémosla de ahí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora le vamos a calcular el volumen a la parte sólida, ¿sí? Que quedó ahí de esa rebanada, ¿sí? A esto le vamos a llamar nosotros arandela, porque tiene la forma de una arandela. Una arandela es una guacha, son esas que se usan para presionar los tornillos cuando uno está armando algún mueble o algo. Entonces son llamadas arandelas. ¿Qué necesito para calcular la arandela? Entonces miren, intuitivamente lo que hay es, primero un cilindro. Si no consideramos el agujero, entonces se convierte en un disco. ¿Está claro? Y si ahora no consideramos la parte externa, la parte hueca también es un disco. ¿Está claro? Entonces al disco externo hay que quitarle el disco interno, ¿sí? Entonces calculemos la diferencia de los discos, ¿sí? Entonces aquí ahora van a haber dos radios, un radio interno y un radio externo, ¿sí? El radio interno y un radio externo. Aquí podemos darnos cuenta, el radio interno estaría dado por la imagen de X al aplicarle G, y el radio externo estaría dado por la imagen de X al aplicarle F. Calculemos entonces, para el radio externo, ¿cuál sería el volumen? Pi. En este caso sería ¿y el grosor? Delta X. Menos, y ahora el hoyo también es un cilindro. Pi a G al cuadrado por delta X, ¿sí? Entonces esto se puede factorizar. A eso le voy a llamar el volumen I, el volumen de ese pedazo. Pi y delta X también es factor común. ¿Factor de quién? De F de X sub I al cuadrado menos G de X sub I al cuadrado por delta de X.
¿Sí? Y ahora, el volumen lo vamos a aproximar haciendo infinitas de esos cortes, ¿sí? Y luego sumar todos los volúmenes. Eso sería pi por f de x sub i al cuadrado menos g de x sub i al cuadrado por delta de x. ¿Sí? Que en nuestro idioma eso, ¿cómo se escribe? La integral desde a hasta b de pi f de x sub i. Solo f de x ahora, ¿verdad? Al cuadrado menos g de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces ahora es la diferencia de las funciones, pero siendo más específicos, ¿esto qué indica? Esto indica el radio de afuera o el radio externo, y esto el radio interno. ¿Está claro eso? Entonces, a la hora de diagramar, si hay dos funciones, debo establecer qué función determina el radio externo y qué función determina el radio interno. Y es la resta de los cuadrados de los radios. ¿Sí? ¿Dudas? De eso vamos a trabajar la próxima semana. Pero ya se los anticipo, porque en la hoja del viernes les voy a poner algunos de esos ejercicios también para que lo intenten hacer. Pero esto es solamente una extensión de lo anterior. En vez de ser un disco, ahora a un disco externo le estoy restando el agujero, que también tiene forma de disco. ¿Sí? Bien, ¿dudas? ¿No? Todos vamos a profundizar sobre eso la próxima semana.